para poder tener nuestro domingo familiar, pero ya volvemos nuevamente a esta serie. Hemos venido hablando acerca de un personaje singular, acerca de un personaje particular, como lo fue Nehemías, un hombre que decidió hacer algo cuando nadie estaba dispuesto a hacer algo para la obra del Señor. Nehemías se levantó y quiero recapitular un poco con ustedes antes de conectarnos con el tema que vamos a compartir en esta mañana del día de hoy. Pudimos ver el primer domingo de esta serie. El tema número 1 fue el tema el corazón compasivo de Nehemías. No sé cuántos se acuerdan. Y recuerdan, ¿verdad? El corazón compasivo de Nehemías. Luego pudimos ver el segundo tema de esta serie, en donde pudimos ver que para Nehemías la oración fue clave. Fue clave en cada paso que él estaba realizando, cada accionar que Nehemías iba a ejecutar. Él oraba siempre, y de ahí pudimos aprender la importancia de la oración. El tema para el día de hoy, lo que sería el tema número 3 de esta serie, es tiempo de levantarnos y reconstruir. Dice: venid y edifiquemos. Amén. Vamos a decirlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Venid y edifiquemos. Este es el tema que vamos a estar compartiendo en estos momentos. Le invito obviamente a abrir sus Biblias en Nehemías. Vamos a ver un texto importante. Nehemías capítulo 2, el versículo 17. Este es el texto cabecera de esta tercera enseñanza. Ubíquenlo todos allí. Cuando lo consigan, por favor, díganme un fuerte amén. 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 Nehemías 2:17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Esta fue la palabra de Nehemías, que Nehemías le dijo a la gente de Jerusalén cuando él llegó. Acá quiero ubicarlos un poquito, hermanos. Vamos a ubicarnos un poquito cómo ha sido toda esta travesía de Nehemías. Primero, Nehemías estaba en Susa, todos saben, la capital del reino. Estaba bastante tranquilo, era copero, tenía un excelente trabajo, tenía buena remuneración. No tenía Nehemías ninguna necesidad de hacer nada, estaba bastante bien. Pero ese corazón compasivo empezó a manifestarse en Nehemías cuando Nehemías supo la situación espiritual por la cual estaba pasando el pueblo de Dios allá en Jerusalén. Los muros derribados, los muros quemados, el pueblo de Dios en total desamparo. A partir de allí, Nehemías eleva una oración y Nehemías se dispone a tratar de conseguir un permiso delante del rey. Como lo aprendimos también domingos anteriores, Nehemías elevó esta oración probablemente en el mes de octubre, y el Señor le responde por ahí entre marzo y abril, y Nehemías encuentra ese permiso para ir a Jerusalén a reconstruir los muros. A partir de este momento, de esta enseñanza de hoy, vamos a ver que ya Nehemías llega a Jerusalén. Lo podemos ver en el versículo 11, Nehemías capítulo 2, el versículo 11. Finalmente Nehemías llega a Jerusalén. Ahí lo vemos totalmente, ahí lo vemos claramente. Dice Nehemías 2:11: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. Ahí estamos ubicados. Nehemías está en Jerusalén y vamos a ver en esta mañana les quiero compartir, hermanos, 3 cosas que hizo Nehemías a su llegada a Jerusalén. Nehemías hizo 3 cosas y nosotros vamos a aprender en esta mañana de esas 3 cosas que hizo Nehemías cuando llegó a Jerusalén. Finalmente llegó a Jerusalén, y cuando él llega a Jerusalén, pues ya Nehemías tiene una visión verdadera, una visión real de lo que estaba pasando en Jerusalén. Ustedes se acuerdan que antes él simplemente tenía una visión, pues que se había compartido a otra persona. Llegaron a algunos de Jerusalén y le habían contado lo que había pasado, esto y aquello, pero ahora no. Ahora a Nehemías no se lo están contando. Nehemías está
en Jerusalén. Y vamos a ver 3 cosas que hizo Nehemías a su llegada a Jerusalén. Número 1, de lo que hizo Nehemías a su llegada a Jerusalén, analizó el nivel de destrucción de los muros de Jerusalén. Fue lo primero que hizo Nehemías. Analizó. Él llegó y empezó a analizar, y lo vamos a ver acá en Nehemías capítulo 2, versículo 11 al 16. Yo voy a estar leyendo, si quieren presten ustedes allí atención. Dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Versículo 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces había declarado yo a los judíos y a sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Es decir, Nehemías llegó a Jerusalén y pasado 3 días, él toma su caballo y él se fue a revisar. Se fue a analizar, se fue a mirar la destrucción de los muros de Jerusalén. Y analizar la destrucción de los muros de Jerusalén también implicaba analizar la destrucción no solamente social, política, sino también la destrucción espiritual del pueblo de Israel, del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Dios. Y yo creo que lo que hace Nehemías es algo que el día de hoy la mayoría de los cristianos deberíamos hacer. Analizar el nivel de destrucción en que se encuentran muchas veces las vidas. ¿Por qué razón? Porque no tienen a Cristo. Analizar muchas veces el caos en la cual nosotros estamos viviendo en este tiempo, y que la única razón es por el pecado, y que el hombre no lo quiere reconocer, que el hombre no lo quiere entender, que el hombre piensa que la causa es otra, que el hombre piensa que la razón es otra. Pero los que hemos conocido la palabra sabemos que la Biblia dice que el pecado es la causa de todas las tragedias que encontramos en esta humanidad. Y fuera bueno que cada vez nosotros podamos tomar la actitud de Nehemías. Nehemías fue un hombre, como lo acabamos de leer, él no le contó a nadie lo que iba a hacer. Él estaba callado. Él no le contó a ninguno de los oficiales que estaban con él lo que él pensaba hacer. Estaba callado, pero él estaba analizando. Él estaba mirando, pasó por la puerta de la fuente y lo vio quemado. Pasó por el estanque del rey y literalmente no había camino. El caballo no podía pasar ya por allí. Y en Nehemías analizaba el nivel de destrucción. Nehemías veía cómo ese templo glorioso que se había construido en los tiempos de Salomón, un templo espectacular, un templo que literalmente era una de las grandes maravillas del mundo, y ese templo ahora estaba totalmente destruido. Los muros de Jerusalén, que también eran un emblema espectacular también para el pueblo judío, también estaban en el suelo. Cuando Nehemías analizó, Nehemías lo que vio fue destrucción por todas partes. Destrucción por todas partes. Y la verdad, hermanos, tenemos que ser sinceros y tenemos que ser objetivos. Cuando nosotros miramos hacia el mundo, ¿qué es lo que estamos viendo? Destrucción también por todas partes. Familias destrozadas, jóvenes amarrados en la droga, jóvenes amarrados en el cigarrillo, jóvenes amarrados en la borrachera. Es lo que vemos por todas partes.
Cuando abrimos el televisor es solamente para ver reflejado el caos de la sociedad. Violaciones por acá, asesinatos por acá, violencia por todas partes, destrucción por todos lados. Y Nehemías analizó, y eso fue lo que vio Nehemías. Nehemías pudo ver un muro destruido, un muro quemado, un muro totalmente a la deriva. Y lo primero que hizo Nehemías fue analizar. Y yo creo que nosotros los creyentes en este tiempo, como lo recomienda el apóstol Pablo y también como lo recomienda las escrituras en Santiago principalmente, Santiago dice que tenemos que ser muy tardos para hablar, pero prestos para oír, más dispuestos a oír, más dispuestos a reflexionar, más dispuestos a analizar, más dispuestos a pedir al Señor sabiduría. Muy pocos creyentes en este tiempo tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque somos más de hacer, impulsivos, pero no siempre pensamos antes de hacer. Y creo que Nehemías no se apresuró a llegar. Nehemías tenía que analizar la situación, porque Nehemías tenía una información que era la información que había recibido de estos que habían llegado a Susa, pero ahora Nehemías estaba en el lugar. Nehemías estaba viendo el nivel de destrucción, no solamente de los muros, sino también de toda Judá. El templo, todo estaba destruido totalmente. Lo segundo que hizo Nehemías cuando llegó a Jerusalén, luego de ver el nivel de destrucción, luego de analizar todo el caos que había, Nehemías no se sentó a lamentarse. Nehemías no dijo, bueno, esto es demasiado, la verdad que esto no lo voy a hacer, yo como que no, esto es mucho trabajo para mí, yo estaba bastante cómodo. Nehemías no tiró la toalla. Nehemías no tiró la toalla. ¿Saben lo que hizo Nehemías? Inspiró. Repitan todos conmigo, inspiró. Nehemías inspiró a los residentes a unirse con él para reconstruir los muros. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías decidió más bien inspirar a otros, animar a otros, no decirle, bueno, ¿qué va a hacer? Ya vas a morir así, ya no hay oportunidad. No, Nehemías tomó otra actitud. Toma otra actitud Nehemías. Y Nehemías decidió inspirar a otros. Vamos a ver 17 y el 18, que ya leímos el 17 hace rato, pero lo podemos leer nuevamente. El versículo 17 del capítulo 2, ahí lo vemos. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Escuchen cómo responden ahora los residentes del pueblo allí en Jerusalén. El 18, y dijeron, ahora se unieron ellos a la inspiración de Nehemías, y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Nehemías decidió inspirar a los residentes en Jerusalén. Venid y edifiquemos. Venid y edifiquemos. Vamos a reconstruir nuevamente. Y yo creo, hermanos, que es algo que todo aquel que realmente ha sido salvo por Cristo, es una actitud que deberíamos tener todos los verdaderos creyentes. Sabemos que no todos los que andan por ahí son verdaderos cristianos, pero el cristiano que ha sido cambiado por Dios, el cristiano que ha experimentado la gracia de Dios, ¿cómo no le va a decir a otro, Cristo sí te puede cambiar? ¿Cómo no le puede decir a otro, Cristo sí puede hacer la obra en tu vida? Y si alguno no es capaz de transmitir este mensaje, es porque sencillamente no lo ha beneficiado, no lo ha experimentado en su vida. Me encanta el 18 porque ahí Nehemías le dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Les declaré, les hice saber todo lo que Dios había hecho conmigo. Y nos ponemos a ver qué es el evangelio.
¿Qué es el evangelio? El evangelio no es otra cosa que una persona que estuvo perdida y que Cristo salvó y que ahora le va a decir a una persona que está perdida que Cristo también lo puede salvar. Eso es el evangelio. En modo resumido, eso es el evangelio. Un pecador redimido que ahora le va a contar, le va a decir a otro pecador que Cristo también lo puede redimir. Y ese debería ser el mensaje de la iglesia en este tiempo. Para eso existe la iglesia. Para eso nació la iglesia. Para eso el Señor a través de su Espíritu Santo constituyó la iglesia. Para que la iglesia sea portavoz de que Cristo puede cambiar una vida, de que Cristo puede sacar a una persona de cualquier atadura, alcohol, droga, lo que fuere. Cristo puede hacer esos cambios. La palabra de Dios puede producir esos cambios. Un hombre totalmente perdido, un hombre sin esperanza y sin Dios en el mundo puede encontrar esperanza en Cristo. Pero necesitamos nosotros ser estas personas que inspiren a otro. Nehemías se convirtió en un evangelista, si nos ponemos a ver acá. Nehemías se convirtió en un evangelista ante el pueblo, diciéndoles, mira, vamos. Ahora, lo que nos tiene que llamar la atención acá, y que a mí me llama bastante la atención, es que estas personas ya estaban allí. Nehemías llegó de afuera. Pero estos tenían toda la vida viviendo entre ese montón de escombros. Tenían toda la vida viviendo entre ese montón de ruinas. Y aunque ustedes no lo crean, hermanos, hay personas que están tan acostumbrados a vivir con el pecado que ya el pecado no les molesta. Hay gente que está tan acostumbrada a vivir con la vida desastrosa que cuando su vida anda medio bien, se sienten incómodos. Porque les gusta la vida desastrosa. Hay gente que le encanta la vida en ruinas. Y es increíble pensar que estas personas, cuando Nehemías llegó y Nehemías vio el nivel de destrucción que había en toda Jerusalén, estas personas vivían allí. Ellos no vinieron con Nehemías, estaban allí. Pero ¿saben lo lindo de todo esto? Es que Nehemías, como ese siervo de Dios, Nehemías estaba viendo cosas que ellos no estaban viendo. Y yo creo que esa es la diferencia entre un hombre que conoce a Dios y una persona que no conoce a Dios. El hombre que conoce a Dios encuentra en la paz la mayor bendición que puede haber. El hombre que no conoce a Dios le encanta el conflicto, le encanta el caos, le encanta la ruina y por eso se busca pecado. Si el pecado no lo atrapa, él mismo busca el pecado porque no puede vivir sin una ruina, sin un caos en su vida. Pero la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 13, en cuanto dependa de vosotros, que dice la Escritura, estad en paz con todos. Y Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Nehemías les inspiró. Nehemías inspiró a los residentes a levantarse y a reconstruir, hermanos. Nehemías le dijo, vamos a edificar y no estemos más en oprobio. Qué buena palabra. Y no estemos más en oprobio. Oprobio es estar en una situación lamentable. Oprobio, propiedad, sería la palabra más correcta, es estar en una situación de penuria, una situación que no es la que realmente Dios quiere para nosotros. Y yo creo que también es un mensaje para nosotros. Es un mensaje para los que van a escuchar más adelante en las redes sociales. Dios no quiere que el hombre viva en oprobio. No es la voluntad de Dios que el hombre viva en las calamidades que en este tiempo se ha buscado. Hoy más que nunca la gente tiene que volver a Dios. Amén. Hoy más que nunca la gente tiene que abrazar el evangelio. La única manera que el hombre pueda experimentar una maravillosa vida, no solamente en el cielo, en el porvenir, porque a veces como iglesia hablamos de esa vida maravillosa en el cielo, que sí lo va a hacer, estoy seguro que lo va a hacer. Pero también el cristiano, aquel que entrega su vida a Cristo, también puede vivir una vida de paz, una vida de quietud, una vida de tranquilidad,
una vida de felicidad, si queremos manejar ese concepto, aún aquí también en la tierra. Amén. Porque es lo que dice la palabra. En Juan capítulo 14 el Señor dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Levantémonos, edifiquemos los muros de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y la respuesta de ellos en el versículo 18, ellos dijeron, mire qué interesante, ahora ellos se unieron a Nehemías, levantémonos y edifiquemos. Y dice, así esforzaron sus manos para bien. Este es el mensaje, hermanos. Este es el mensaje que no nos podemos cansar de decirle al amigo, al hermano, al compañero de trabajo, en las redes sociales. Dios quiere reconstruir vidas. Dios quiere reconstruir vidas. Vidas que han sido destruidas por el pecado, Dios las quiere reconstruir a través de su Hijo Jesucristo. Dios puede reconstruir vidas. Soy el primer testigo y usted que está sentado allí también diría, yo soy el primer testigo también. Dios puede reconstruir vidas, porque para eso Cristo vino. El diablo vino a destruir y Cristo vino ¿a qué? A dar vida y vida en abundancia. La tercera cosa que vemos que hace Nehemías a su llegada a Jerusalén, hermanos, conectado un poquito con lo segundo, esa inspiración que Nehemías infundió en los residentes, como les dije anteriormente, estaban en las ruinas, caminaban encima de las ruinas, pero no tenían la motivación para arreglar todo esto. No tenían la motivación para empezar a trabajar en reconstruir nuevamente todo. Pero llegó Nehemías. Llegó Nehemías, podemos decir, tipo Cristo. Y Nehemías le dijo, hay un camino diferente. Hay un camino distinto. Podemos tomar otro camino. Y así fue en la tercera cosa. Nehemías produjo un verdadero avivamiento de reconstruir nuevamente Jerusalén y sus muros. Repitan conmigo, avivamiento. La palabra avivamiento es una palabra que en una manera muy resumida significa volver a vivir. Eso es todo. Avivar es volver a vivir. Y cuánta gente, como dice las Escrituras, están muertos en sus delitos y sus pecados. Y Cristo nos dice que si nosotros le compartimos el Evangelio, si nosotros podemos hacerle entender a estas personas que se puede volver a vivir, definitivamente el Señor puede hacer la obra en sus vidas. Nosotros en Venezuela, si Dios nos permitió ser mensajeros y compartir con mucha gente, que sí se puede volver a vivir. Sí se puede volver a vivir en la voluntad de Dios. No tenemos nosotros que dejar nunca que nos engañen por ahí con las filosofías del mundo, que no nacimos para vivir en esta ruina. Nacimos para vivir en este fracaso. No, tú estás condenado al divorcio y divorcio. No, tú estás condenado a ser un delincuente. No, tú estás condenado a ser una prostituta. Y así es la filosofía del mundo. Así es la filosofía del mundo. Te etiquetan de una vez y dicen, no, tú vas a hacer esto y tú ya estás destinado a esto. La palabra del Señor dice no. Amén. La palabra del Señor dice no. Si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, si nosotros dejamos que la palabra de Dios produzca en nosotros el nuevo nacimiento, pues como dice las Escrituras, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que quería hacer Nehemías. Nehemías quería que la gente que estaban allí marcaran una distinción. Ya no más ruina. Ahora vamos a vivir mejor, vamos a cambiar esto. Él se quería marcar esa diferencia. Estaban en la ruina. Muchos crecieron en la ruina, pero no tenemos por qué morir en la ruina. No tenemos por qué morir en el pecado. No tenemos por qué morir en el fracaso. No tenemos por qué morir. Nadie tiene por qué morir en la droga.
Nadie tiene por qué morir en la borrachera. Nadie tiene por qué morir en esas vidas tan bajas que vemos en este tiempo. Nadie tiene por qué morir allí. Porque hay un Salvador. Porque Cristo vino y para eso vino Cristo. Precisamente para sacar a la humanidad de la ruina espiritual en la que se encontraba. Pero el hombre debía aceptar la gracia. El hombre tiene que aceptar la gracia. Así como este pueblo en algún momento dijeron, wow, lo que está diciendo Nehemías tiene razón. Fíjense qué interesante. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo cambió la realidad de estos residentes allí en Jerusalén? ¿Cuándo le creyeron a quién? A Nehemías. Cuando le creyeron a Nehemías. Cuando Nehemías les habló y dijeron, sí, tienes razón, podemos edificar. Claro que sí. Sí, Nehemías, tienes razón. No lo habían visto. No lo habían contemplado, pero vino uno de afuera, y esto se asocia tanto al Señor. Del cielo vino, sí Señor, como dice un corito, bajó del cielo, subió a la cruz, vino a mostrarnos un camino, sí, tal cual. Nehemías vino desde lejos, vino desde afuera de esa ruina, pero Nehemías se metió en esa ruina para decirle a estos residentes, pueden salir de esas ruinas. Pueden salir de esas ruinas. Y los inspiró porque creyeron a Nehemías. Y a partir de que ellos creyeron a Nehemías, se desató, hermanos, un avivamiento. Se desató un avivamiento tremendo en toda Judá. Todo el mundo se contagió. Vamos a edificar, vamos a construir. Y si no me creen, vamos a ver lo que ahí aparece clarito. Vamos a hacer una larga lectura en el capítulo 3, porque es larga la lectura. Pero quiero leerlo porque quiero que ustedes mismos puedan ver que no son palabras mías, que sí hubo un avivamiento. Un avivamiento donde todo el mundo, yo construyo aquí, yo construyo acá, y todo el mundo se convirtieron de la noche a la mañana en constructores. Todo el mundo había decidido, ya no queremos vida en ruinas. Ya no queremos vidas desordenadas. Queremos ordenar las cosas. Permítame leer y ustedes pueden prestar atención porque es bastante extenso. Lo leeré hasta donde ya yo perciba que ustedes están bastante claros de que sí hubo un avivamiento. Se produjo un avivamiento a partir de la inspiración que Nehemías infundió en los residentes en Jerusalén. Vamos, esto es el capítulo 13. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron las puertas de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauró la Tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. 9.
Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Versículo 10. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, junto a él restauró a Tus, hijo de Asabnías. 11. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. 13. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta de Muladar. 14. Reedificó la puerta de Muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Betaquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. 15. Final. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Brincamos al 32 para no seguir leyendo mucho, ¿verdad? Entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. ¿Habrá duda que había un avivamiento o no? No hay duda, ¿verdad? No hay duda de que hubo un avivamiento para reconstruir. Mire qué interesante, todo el capítulo 3, yo le invito ya a ustedes en su casa, si quieren léanlo con calma. Todo el capítulo 3 de Nehemías se trata de restauraron. Y ellos dicen, pero no lo habían visto antes. No lo habían notado antes. Pero ahora la venida de Nehemías, inspirándolos a ellos de que no tenían que seguir viviendo en ruinas. Miren todo lo que sucedió, hermanos. Entonces, para recapitular, hermanos, ya sobre el final, hablamos de 3 cosas que hizo Nehemías a su llegada a Jerusalén. Estamos tratando el tema venid y edifiquemos, porque todos podemos aportar algo a la obra del Señor. Todos podemos aportar algo a la obra del Señor para que la palabra de Dios, que es la que termina cambiando, transformando las vidas, pueda llegar. 3 cosas que hizo Nehemías a su llegada a Jerusalén. Número 1, analizó el nivel de destrucción de los muros de Jerusalén. Número 2, inspiró a los residentes a unirse con él para reconstruir los muros. Y en tercer lugar, Nehemías produjo un verdadero avivamiento de reconstruir nuevamente Jerusalén y sus muros. Porque la verdad, hermanos, eso es lo que hace un verdadero líder espiritual. Un verdadero líder espiritual anima a los hermanos, anima a las personas a poner mano en la obra, a poner manos a la obra. Eso hizo Nehemías. Así que yo creo que es bastante interesante el ver todo lo que hizo Nehemías a su llegada a Jerusalén. Él pudo haber llegado, pudo haber visto todo y simplemente irse nuevamente. Nadie iba a saber nada, nadie le iba a decir nada, nadie le iba a reclamar nada, nadie le iba a recriminar nada, pero Nehemías decidió avanzar. Nehemías decidió avanzar en la obra del Señor. Y yo creo que esta mañana, esta es la parte reflexiva, esta es la parte reflexiva para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué estamos aportando nosotros en este tiempo a la obra del Señor? Sabemos que son tiempos difíciles, son tiempos en donde es más fácil quedarnos en casa, son tiempos donde es más fácil de pronto ver videos en YouTube, que no está mal, yo mismo subo videos en el YouTube, pero el YouTube no es iglesia, el YouTube no es ministerio, es simplemente una extensión más, una herramienta más
pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que realmente alguien, una persona, no sé de qué parte será o de qué lugar será, entienda que ya no puede seguir viviendo en ruinas? No puede seguir viviendo en ruinas. El hombre literalmente, como decía un gran predicador, Adrian Rogers, el hombre literalmente está en bancarrota espiritual. Todo hombre que no tiene a Cristo está en bancarrota espiritual. No importa lo que esté haciendo, no importa cómo le esté yendo. Todo hombre sí que no se ha beneficiado de esa gracia maravillosa está en bancarrota espiritual. Y a lo mejor muchos de ellos están esperando que llegue un Nehemías. A lo mejor Nehemías no va a llegar ya literalmente, pero nosotros podemos ser los Nehemías de este tiempo. Amén. Nosotros podemos ser los Nehemías que inspire a otro, que podamos inspirar a otros con ejemplos en primer lugar, con nuestro testimonio en primer lugar, pero también con nuestras palabras. No tiene por qué vivir así. No, pero es que la voluntad de Dios, en la casa vimos peleando, mi esposo me golpea, yo también lo golpeo y tenemos 20 años. No tienes que vivir así. No tienes que vivir así. El chico amarrado por la pornografía, por la droga, por el alcohol.